Buenas tardes, mi nombre es Eliana Revilla y les hablaré un poco sobre Virginia Johnson y William Masters, mejor conocidos como Master y Johnson. Ellos fueron unos revolucionarios de la sexología, donde sus aportes todavía están vigentes. William Master, médico obstetra, y Virginia Johnson, mujer divorciada que obtuvo sus estudios en sociología en 1990. Ambos coincidieron en 1956 y fueron un matrimonio. William Master murió en el 2000 y Virginia Johnson murió en 2013. El contacto con la sexología se dio cuando este médico obstetra, Master, en los años 50, todos los estudios obstétricos iban dirigidos al momento del parto, pero no en el proceso, o se obviaba el proceso de la concepción del bebé, surgiendo dudas incluso en sus pacientes, sugiriendo de por qué tenían dolor durante el coito, por qué no llegaban al orgasmo y por qué no sentían placer, donde él se sentía frustrado por solo tener que contestar, porque era lo único la única información que había a la mano, de decir que cambiara de pareja sexual, de que se acostumbrara, y no daba una respuesta fisiológica. Surge este contacto directo con Virginia Johnson, que es una mujer divorciada 3 veces, que tuvo una información bastante relevante y fue su compañera de estudios. Y empiezan el estudio sobre la conducta sexual a partir de una observación directa. Hicieron un estudio a través de la observación directa, donde estudiaron la conducta sexual de hombres y mujeres, donde su metodología era a través de la observación directa y era un estudio muy descabellado para la época, consiguiendo una importancia precisa sobre los cambios fisiológicos en la respuesta sexual humana, para poder tratar, con el fin de tratar las diferentes patologías o disfunciones que podía traer el ejercicio de la función sexual. Con ello, hicieron una definición de las fases del ejercicio de la función sexual, que es la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Entendiendo que con la excitación se da el aumento de la vasodilatación, la temperatura, aumento del ritmo cardíaco, una erección, una vasodilatación del área pélvica, la vagina se expande y se lubrica, los pechos y los pezones pueden agrandarse. Luego tenemos, igual desde el punto de vista fisiológico, el periodo de la meseta, donde todos los cambios empiezan a estar en un aumento constante y hay una alta sensación de placer. La tensión muscular va en aumento, hay un rubor sexual, algunas zonas del cuerpo empiezan a enrojecerse, como las mejillas, el pecho, entre otras. Y hay aumento de la secreción vaginal en la mujer y el hombre puede sentir un deseo enorme en eyacular o una sensación intensa de eyacular. Tenemos la fase orgásmica, que hay un aumento de la tensión muscular, aumento de la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, las respiraciones se aceleran más y más hasta llegar al orgasmo, que es este pico. Se producen unas contracciones involuntarias del pene y de la vagina en la mujer y el esfínter anal de ambos. Se produce la eyaculación y se puede experimentar más de un orgasmo en cada relación sexual, entendiendo que la mujer no necesita un periodo refractario, mientras el hombre sí lo requiere. En la etapa de la resolución, poco a poco se va restableciendo esta actividad física y psíquica normal. Las constantes vitales se recuperan y se establece el tono. Se produce una sensación de relajación y bienestar general. Luego
encontramos la terapia de Master y Johnson, que su objetivo es eliminar la tendencia de las personas para realizar el ejercicio de la función sexual con el fin de lograr algo. No se busca eso, se busca que este sea un proceso natural, porque mientras más nos enfocamos en lograr algo, menos se disfruta. Entonces es más sentir y dar y recibir que lograr algo. Es importante usar este contacto físico como una forma de comunicación, entretenerte y enfocarte en encontrar sensaciones placenteras. Enseñando las diferentes etapas que se enseñan en esta terapia, que son contacto físico del cuerpo sin incluir genitales. La segunda etapa es contacto físico del cuerpo y genitales, pero sin llegar a un orgasmo. Luego el contacto físico del cuerpo y genitales intentando llegar al orgasmo. Y por último, la siguiente etapa, la última, es el contacto físico del cuerpo, los genitales, hasta alcanzar un orgasmo en la mujer y finalmente el coito. Como ya hablamos de los diferentes aportes, como es la terapia de Johnson, Master y Johnson, y las fases, en las fases no se incluye específicamente el deseo sexual, pero sí se nombra, entendiendo que Master y Johnson explican el deseo sexual como algo implícito, pero más adelante, con los años, autores lo agregan. Entre los otros aportes dados por Master y Johnson son, en 1970, la incompatibilidad sexual humana, que lo que hace es abordar los diferentes tipos de disfunciones sexuales y atribuyéndole el concepto de terapia sexual, incluyendo a la pareja, aumentando el éxito de las terapéuticas a un 80%, comparada a lo convencional que era en la época. Y en 1979 se publica el otro libro, que es La homosexualidad en perspectiva, donde se habla de que las funciones sexuales de la homosexualidad y la heterosexualidad eran la misma, afirmando que no era una enfermedad la homosexualidad, sino que era una conducta aprendida. Ahora hablemos un poco de la sexualidad en la Edad Antigua. Era bastante variable en el contexto socio-histórico que se encontraba, era bastante carnal, instintivo y emocional. En la prehistoria podía haber una promiscuidad selectiva primitiva y una monogamia con el fin de asegurar un patrimonio familiar, condición que define la segunda etapa prehistórica. Era más común en la segunda etapa de la prehistoria. En la época del judaísmo se prohíbe el adulterio, el sexo anal, el sexo oral y cualquier actividad sexual que no conduce a la procreación. Aparece el tabú de la desnudez, se hace evidente la prohibición del incesto, pero en el aspecto cotidiano tiene cierta permisibilidad. El esposo hebreo podría tener esposas secundarias, pero una mujer no tiene la posibilidad de ser infiel. La civilización egipcia, en esa época, el incesto y la circuncisión masculina es permitido. En la Grecia antigua se toleraba la homosexualidad, sobre todo masculina, entre adultos y adolescentes púberes, dentro de un contexto educativo e intelectual, donde este adulto tenía la función de conducir a sus pupilos desde un aspecto ético e intelectual. La mujer era portadora de hijos exclusivamente. El surgimiento de la familia patriarcal. Hay una permisión al varón hacia la vida pública y la represión de la mujer, que le exige virginidad, fidelidad al marido sin importar el placer propio. Hay una doble imagen de la mujer, dependiendo de las necesidades y exigencias sociales. La mujer buena solo es aquella que se encarga de educar, se encarga de la casa, y la mujer virginal,
La mujer mala es la mujer pública dedicada solamente al placer masculino. La sexualidad reproductiva es una forma lícita y socialmente aceptada, vinculada al matrimonio y a la familia, o bien al placer como la forma válida solo para la satisfacción masculina. Luego pasamos a lo que es la Edad Media, donde no estaba permitido ningún acto sexual que no sea justo, necesario para concebir desde el punto de vista femenino. No se podía tener ejercicio de la función sexual en horas del día, solo era permitido por las noches. De igual manera, durante la época de la Cuaresma, ni en los días 35 días antes de la Natividad, ni 40 días de las fiestas de Pentecostés, o si en ese día se celebraba un santo. Entonces podemos ver que en la Edad Media era muy importante o estaba muy marcada la importancia religiosa. Y las enfermedades de transmisión sexual ya se empezaban a notar, a ver, pero eran mostradas como un castigo celestial. En la época victoriana se exigía una continencia sexual a las mujeres decentes y toleraban la prostitución solo como vertedero inevitable de las funciones y necesidades imperiosas masculinas. Durante el siglo XVIII y XIX, las conductas sexuales como la masturbación eran algo inapropiadas, eran consideradas como no tolerables, cosa que se sigue viendo en la actualidad en algunas sociedades. Muchas gracias, espero que les haya gustado.